Saludos y bienvenidos a su diplomado avanzado de biomagnetismo cuántico, la medicina cuántica al alcance de todos, la medicina de la era espacial. Y bueno, estando acorde a estos días, a cómo, pues obviamente, estamos viviendo, pues, de alguna manera situaciones como son pues toda una serie de agresores químicos que estamos estudiando en las nuevas patologías, que tienen que ver también con la neurotoxicidad, con el biomagnetismo holográfico, y más aún con los problemas tan graves como el cáncer, el fenómeno tumoral que se da, y que muchos de los elementos disparadores o detonadores de dicha situación pues son los elementos químicos. De ahí que pues ahora nos toca ver pues una de las situaciones que también son gravosas, que son los metales pesados, que estamos expuestos a una serie de estos agresores. Es decir, metales pesados que pueden estar resultado de nuestra exposición laboral o en el hogar, que ya hemos tratado, en la manufactura de vehículos, incluso hasta en enlatados. Y obviamente estos metales pesados están asociados a una toxicidad aguda y crónica, causantes de carcinogénesis, es decir, nuevas patologías, pero también graves enfermedades como el cáncer. Y bueno, ya hemos tratado el plomo en otras ocasiones, y el plomo que está en las pinturas de algunos escolares, pinturas pues en las mismas de la casa, de los muebles, tuberías, cañerías, que bueno, ya casi no se usa, pero bueno, en la gasolina, la minería, las fundiciones, baterías, no suele producir intoxicaciones así muy agudas, pero la acumulación genera toxicidad crónica, sobre todo en el IQ, en la inteligencia, tanto racional como intuitiva, pues obviamente penetra en el organismo, en los dientes, en los huesos. La desaparición del Imperio Romano se debe al plomo, por la degeneración. Obviamente afecta el cerebro, las encías, la sangre, los nervios, el riñón, el sistema gastrointestinal, los huesos. Las manifestaciones clínicas obviamente se ven en los dientes. Aquí vemos el ribete de Burton, pinteado basófilo, obviamente en la sangre, huesos. Es uno de los metales más presentes. Obviamente, pues alta afinidad con los grupos del sulfhidrolo, ala D y ferroquelatasa, competición con los iones de calcio para almacenarse en los huesos, problemas obviamente óseos, inhibición de enzimas asociadas con la membrana, hemólisis, lesión renal, trastorno del metabolismo, de 1.25 deshidroxivitamina D. Manifestaciones clínicas, obviamente, gastroenteritis aguda, estomatitis, colitis, úlcera hemorrágica, insuficiencia renal aguda. Obviamente cuando estemos testeando, pues debemos de preguntar precisamente sobre las alteraciones que tiene el plomo y sobre estas manifestaciones: insuficiencia renal aguda,
casos graves de shock y muerte, alteraciones cutáneas, erupción morbiliforme, inhalación, pues problemas pulmonar, edemas. En la intoxicación aguda, obviamente en la crónica, la cronicidad de las enfermedades, gingivitis y estomatitis, salivación excesiva, dolor gengival, rodete mercurial. Desde luego aquí ya estamos hablando del mercurio. Lo estaba confundiendo con el plomo, porque también hay problemas dentales y óseos. Pero bueno, corrigiendo el mercurio es un metal presente en la vida, en la pasta de dientes, en los medicamentos como conservante, en el agua, bueno, en algunas aguas contaminadas, y en los dientes obviamente se utiliza pues para cuestiones de caries. El mercurio causa la enfermedad de Minamata, aquella situación que se dio en el Japón precisamente por un exceso de contaminación en ese poblado costero, donde había unas fábricas que desechaban grandes cantidades de mercurio. Pues obviamente la cadena ecológica lo absorbía, los alimentos, la pescadería, y el humano lo consumía y se intoxicaba. Se usa en la extracción de oro, plata, amalgamas de plata, zinc, consumo de peces contaminados, metilmercurio. Allí en Minamata, Japón, pues eso pasó. Inhibe grupos SH de procesos enzimáticos, causando necrosis. Lesiones pues obviamente en los glomérulos y los túbulos renales, al excretarse. En el microbiomagnetismo vemos muchas lesiones tubulares y de las pirámides, de los glomérulos. Obviamente se absorbe de manera respiratoria, digestiva, cutánea y transplacentaria. Se absorbe. 1 gramo es mortal. Y imagínense, en los medicamentos lleva un conservante en base del mercurio. Es criminal esa situación. Y cuando se les cuestiona a los medicamentos, bueno, a quienes lo agregan los laboratorios, dicen que pues es un conservante, que es inocuo. Sin embargo, pues no lo es. No puede serlo. Obviamente, por ejemplo, aquí en las manifestaciones clínicas, intoxicación aguda y crónica, pues cuando hay pues ya enfermedades crónicas y si el contexto laboral, pues implantes bucales en base de plata y zinc, o cualquier tipo de exposición que se haya tenido, pues hay que testear estas enfermedades si tienen causa en el mercurio, y es altamente venenoso. Si es por intoxicación medicamentosa por medicamentos que tengan mercurio, hay que dar el tratamiento, hay que oxidar, es un metal, y puesto que los imanes producen los hidroxilos, pues obviamente es muy factible. Hay que testear dónde se encuentran adheridos, porque se adhiere a los tejidos y empieza un proceso de hiperacidificación en la zona donde las moléculas del mercurio, así sean como conservantes en los medicamentos, se adhieren al tejido. Hay que testear, que nos diga el punto exacto donde están los cúmulos mercuriales, si me permiten el término, y impactar ahí, sobre todo con el polo negativo, porque al ser electromagnéticamente positivo y al generar altas cantidades de hidroxilos, hidrogeniones, necesitamos inyectarle hidroxilos para neutralizarlo.
y para al despolarizarlo se despegue del tejido, aunque ande pues obviamente en los líquidos corporales, porque vamos a hacer una segunda acción. Es decir, en el punto donde esté pues adherido todos estos mercurios medicamentosos, el mismo metal, las amalgamas que veíamos. Si en el testeo nos sale que hay intoxicación crónica de metales pesados, si fuera el caso del mercurio, impactar con el polo negativo, ahí sí es impactar, no solo inducir magnetismo, impactar, cambiando la polaridad precisamente de las moléculas del mercurio, aunque sean conservantes medicamentosos, para desadherirlo de los tejidos porque tiene una alta tasa de adhesión, y sacarlos a los líquidos para luego nosotros usamos como coadyuvante del biomagnetismo en estos casos de intoxicación de metales, de cualquier metal, carbón activado, de preferencia de fibra de coco o de, bueno, no es fibra, me parece que es pues la envoltura del coco, que produce un compuesto muy fino de partículas de carbono. Las partículas de carbono inmediatamente absorben las moléculas que se desadhieren de los tejidos y los atrapan. Y así es como sacamos el mercurio para que no se vuelva a adherir, no se vuelva a polarizar, porque precisamente su alta toxicidad es precisamente en esa capacidad, valga la redundancia, de de nueva cuenta adherirse y produce verdaderamente emanaciones abundantes de hidrogeniones, disparadores obviamente de la hiperacidez y de todo tipo de enfermedades. Pérdida de piezas dentales, obviamente, eretismo mercurial, timidez excesiva hasta en las cuestiones psicológicas, insomnio, irritabilidad, pérdida de memoria, por obviamente destruye a nivel neuronal. Es uno de los neurotóxicos más importantes que desencadena pues muchas de las enfermedades neurodegenerativas. Reitero, todos estos causantes, propulsores de nuevas patologías, de nuevos patógenos en algunas ocasiones por la debilidad del sistema de defensas orgánicas, pues también es aplicable al neurobiomagnetismo holográfico por la neurotoxicidad y también obviamente para el tratamiento de enfermedades graves crónicas y el fenómeno tumoral. Por eso es de que todos estos tutoriales pues tratan de todo eso como precursores de pues los diferentes módulos que estamos viendo. Temblor mercurial, obviamente ataxias, porque ataca el sistema nervioso central y periférico. Es sumamente venenoso el mercurio. Por eso es importante cuando hay una intoxicación o hay una enfermedad de estas que describimos que están detonadas por la ingesta del mercurio, sea cual sea su origen, aplicar precisamente pues los pares y los protocolos que vamos a ver en este diplomado avanzado para desadherirlo de los tejidos y complementar con efectivamente carbón activado que sea apto para consumo. Carbón activado no es cualquier carbón, es carbón activado para atrapar la molécula, las moléculas del mercurio o el metal mismo que logremos desadherir al despolarizarlo y obviamente al agregarle hidroxilos, que lo que causan es una reacción química que neutraliza su polaridad y por tal se desadhiere de los tejidos, y es cuando pues a través de un vaso con una cucharada de agua de carbono, sobre todo porque se adhiere mucho al tracto digestivo
y de ahí se penetra a otras zonas del organismo, pues obviamente el carbón activado captura precisamente estos metales pesados. Lo hemos utilizado con cierta efectividad ambas situaciones, carbón activado, mercurio, con resultados muy buenos. Polineuropatías sensitivo-motoras, es decir, muchas de las neurointoxicaciones del mercurio pues afectan el sistema nervioso central y periférico gravemente. Algunas manifestaciones clínicas. Obviamente también vamos a ver el arsénico. El arsénico obviamente es otro metal pesado que está en colorantes, se encuentra en la metalurgia, fabricación y utilización de insecticidas, herbicidas y fungicidas, que ya hemos visto en otros apartados. En agua, en varios países. Se acumula en los mariscos. Si hay mucha contaminación por arsénico en las costas, y va a caer ingresa a la cadena alimentaria de los peces, pues van acumulándolo, y por el consumo reiterado pues se acumula en el humano también. Inhibe el anhidrolipoato, cofactor de purivato deshidrogenasa, y bloquea el ciclo Krebs, interrumpiendo la fosforilación oxidativa. Reduce la biodisposición de oxígeno para los diferentes procesos, incluidos obviamente en los procesos digestivos. Desde luego también se absorbe por vía respiratoria y cutánea si estás expuestos. Medicamentos. En medicamentos pentavalentes de arsénico, es decir, los arsenobenzoles, el TTO para tripanosomiasis de gabinete o rit esianense, que bueno, todos estos términos técnicos químicos, pero a final de cuentas y en pocas palabras, obviamente pues crea cuadros intestinales del tipo Queritorne, intoxicaciones crónicas como eritemas, pápulas, vesículas, úlceras, hiperkeratosis, verrugas, melanodermia arsenical, irrita las vías respiratorias, perfora el tabique nasal y es factor importante del cáncer de pulmón. Si tenemos un fenómeno natural tumoral, pues hay que y preguntamos si es por metales pesados, hay que preguntar si fuera el cáncer del pulmón es por la absorción de arsénico. Bueno, algunas manifestaciones clínicas físicas en las manos y pies. Otro metal nefasto, terrible, el berilio. Causa neumonitis aguda, esta beroliosis. Se absorbe por la respiración. 1000 partículas por metro cúbico, pues obviamente es muy negativo. Los trabajadores de la industria nuclear, aeroespacial, fabricación de equipos eléctricos, en laboratorios dentales, se puede ingresar por vía cutánea, por los gránulos que en la piel se absorben. Todos los granulomas tienden fibrosarse progresivamente. Cáncer de pulmón también. Reitero, si hubiera un fenómeno tumoral por el pulmón, metales pesados, también hay que testear esto. En su composición aguda, pues lesiona los alvéolos, creando edemas. En su
enfoque crónico, sensibilizaciones por pues, irritaciones en el pulmón, en los ganglios regionales, piel, riñón, vaso, hígado y miocardio. Pues es este berilio, obviamente, también está uno muy expuesto. Pues algunas manifestaciones: tos seca, pérdida de peso, fatiga, dolor de la pleura, disnea. Aquí vemos una imagen con los pulmones totalmente destrozadas, todas sus, pues en este caso todos los alveolos, el pulmón técnicamente. El cobalto. Bueno, el cobalto es otro metal que también está presente y estamos expuestos. Desde luego está en la corteza terrestre, en las pilas y baterías, artículos de cristal y químicos como los que ya hemos visto, brocas de taladros, herramientas para máquinas, tinturas, pigmentos, imanes, llantas, sobre todo los de neodimio. Hay que tenerlos bien forraditos, ver que cuando, si no están, hay que forrarlos, obviamente, como medida de protección, por un lado, por otro. Pues cuando se rompan, cuando se quiebren, va a haber exposición al cobalto y se puede inhalar. El contacto con la piel se puede ingestar, obviamente, si se rompe un imán o por la fricción de que no esté forrado, nuestra propia piel lo fricciona y lo va limando, porque las huellas de la mano pues tienen esa característica, son rugosas. Y con el tiempo, pues, si se moja sobre todo el imán y se toca, se va desgastando. Y el cobalto, pues, es un derivado es un compuesto. Obviamente, afecta la buena absorción y el aprovechamiento de la vitamina B12. Obviamente, fabricantes de herramientas, afiladores, pulidores de diamantes, biomagnetistas que usen reiteradamente esto sin forrar sus imancitos, sobre todo que contengan esta sustancia. Manifestaciones clínicas: náuseas, vómito, irritaciones, erupciones en la piel, problemas en el miocardio, en la espesura de la sangre, asma, fibrosis pulmonar. Por eso hay que tener cuidado, aunque pues bueno, las altas exposiciones son lo perjudiciales, desde luego. Otro metal que tenemos que testear si es la fuente de su intoxicación por metales pesados es el cadmio. Da la enfermedad de Itai-Tai. Fabricación de productos eléctricos, en baterías, en pigmentos, colorantes, desde luego, y como estabilizante de la industria del plástico, en los plásticos, la agüita que tomamos en los plásticos, hay que tener cuidado. Se absorbe respirándolo, pasa a la sangre, se une a la hemoglobina y a la metalotionina. Digestiva, 350 miligramos, pues es suficiente, inhalada con 5,000 partes por millón por metro cúbico. Obviamente, pues uno está expuesto a todo esto y cuando está uno expuesto, pues hay que tener cuidado. Se daña el hígado y los riñones, se elimina vía renal, intestinal y veneras. Manifestaciones: la intoxicación aguda, por esto de las enfermedades crónicas y agudas. Bueno, aguda, cuando se ingesta oralmente, causa náuseas, vómitos, diarrea, dolores abdominales. En la información clínica hay que ver si hay esta situación de intoxicación por este metal y si hay esta sintomatología que estamos viendo. La ingesta respiratoria, fiebre de los metales se llama, neumonitis química, edema agudo pulmonar que puede ser mortal. En la cronicidad de esta absorción de metales, pues se da la pigmentación amarilla del esmalte, rinitis, anosmia, bronquitis, efisema,
nefropatía cádmica, tubulopatía proximal con proteinuria y cadmiurias. También pueden asociarse a alteraciones de glomerulares, cáncer de pulmón y de próstata. Si tenemos un fenómeno tumoral y preguntamos si es por el cadmio, porque tengamos una cuestión de una prostatitis, pues obviamente tenemos que testear si es por esta exposición al cadmio. Identificar, acuérdense que hay que identificar la causa para pues resolver bien el problema de salud del consultante, porque si no va a estar recayendo. Si no vemos su contexto, si no vemos la fuente de intoxicación por metales pesados, pues vamos a estar actuando como pues la medicina tradicional, que les interesa tener enfermos no sanos y por tal no se van a la causa, sino pues atienden síntomas, y al atender síntomas generalmente atiendes los efectos y no las causas, o a la par, como pues nosotros buscamos hacerlo. Intoxicación por cromo, en su estado hexavalente del cromo, con una polaridad de 6, es altamente oxidativa, altamente acidificante. Se puede inhalar, ingestar o pues absorber por la piel. Es carcinogénico por obvia razón, por su alta polaridad positiva, altamente acidificante. No diremos que como el mercurio, pero sí muy próximo. En las cuestiones laborales, soldadores de acero inoxidable, trabajadores del cemento, fabricantes de pigmentos de cromo, pinturas, tintes e impresiones, los hemos tenido sobre todo en impresores que manejan todas esas tintas, y pues obviamente como nosotros imprimimos en gran formato nuestras lonas, luego nos llaman y nos preguntan que si les podemos dar atención, precisamente porque les enviamos las impresiones y ahí vienen los datos, y luego pues una serie de material que tenemos como que estamos aquí presentando, y que luego imprimimos, y pues entre que lo están imprimiendo pues leen, y algunos pues se comunican porque empiezan a tener manifestaciones como el vómito, diarrea, fallas hepáticas, insuficiencia renal aguda, pues cuestiones bronquiales, dermatitis, shock hipovalémico, convulsiones, vértigo. Hoy, perdón por el teléfono. Bueno, níquel. El níquel también es otro metal sumamente tremendo. Estos metales que estamos viendo hay que testearlos cuando hay fenómeno tumoral, cuando hay intoxicación, incluso enfermedades crónicas. Hay que testearlos porque pues hay que identificarlos. El níquel induce la respuesta alérgica, y la inhalación de compuestos de níquel son poco saludables al agua, aumentan los riesgos de cáncer pulmonar, fenómeno tumoral. Alergia se produce por la entrada de iones de níquel por la piel. Obviamente agudo, en el cuadro clínico agudo, fiebre. Crónico, dosis bajas a largos plazos, pues también manifiesta estos cáncer pulmonar, por ejemplo, por manifestaciones largas, desde luego. Obviamente, clínicamente, pues una dermatitis, eczema del níquel, se le llama alergia respiratoria, bronquitis crónica, rinitis, cáncer en fosas nasales, pulmón, el sulfuro de níquel que pues está en el ambiente, puede estar en el ambiente, el óxido de níquel, el níquel carbonilo, pues son algunas manifestaciones. Así pues, una mención aparte nos merece como metal pesado es el aluminio, por estar presente
en nuestro hogar, en nuestro trabajo abundantemente. Es el metal más ampliamente usado y pues que forman parte de la corteza terrestre. Se cree que es un compuesto inocente, pero en altas concentraciones causa problemas de salud. Se puede disolver en el agua. Sus iones son altamente acidificantes también. No se pueden polarizar, no son magnetizables. Por ejemplo, el cloruro de aluminio también está muy presente en las latas, en algunas. En la comida, obviamente en los sartenes, en las ollas de presión, en el papel aluminio para envolver alimentos. Puede causar problemas de salud como daño en el sistema nervioso central, demencia, pérdida de la memoria, apatía, temblores severos, obviamente por su alta neurotoxicidad, ya sea en cantidad o por tiempo de exposición, porque casi todos estos metales son acumulativos, se van acumulando con el transcurso, con los años. Y bueno, si hay una nueva patología resultado de la enfermedad por metales pesados, por el aluminio, y se testea estos síntomas, la demencia, la apatía, temblores o ataxias, pérdida de memoria, es porque tenemos una neurotoxicidad muy fuerte, amén de pues la toxicidad en el resto del organismo. Y bueno, algunos otros metales que son menos, en términos generales, también pues afectan el organismo. De la industria minera, recubrimientos metálicos, se dan fundidoras, contaminan el agua o por contaminación. Aluminio, el que hablábamos, plata, cadmio, arsénico, cobre, fierro, mercurio, cobalto, vanadio, manganeso, níquel, zinc, magnesio, antimonio, cromo, selenio, titanio, berilio, estaño, boro, molibdeno, tuxteno, germanio, bismuto, plomo, telurio. Tenemos que testear todos estos metales cuando pues estos resultan como la causa. Desde luego estos elementos son muy tóxicos, los que mencionamos y otros más. Reitero, mercurio, cadmio, plomo, además del arsénico y el cobre, pues son. El cobre no lo mencionamos profundamente, pero está. E incluso algunos teóricos de la conspiración dicen que muchos de estos metales incluso se rocían a la población de manera a propósito, como si nos estuvieran funigando. Al parecer aquí Donald Trump está haciendo una inspección en un avión de estos chemtrails, se le llama. Y bueno, los teóricos de la conspiración dicen que nos están funigando y que, amén de los metales pesados, pues obviamente entre ellos, porque también dicen que rocían virus y bacterias, nuevas bacterias, supervirus, y que son, verdaderamente surgen de laboratorios. Los eugenistas, al parecer, tienen injerencias según su ideología, pues hay que disminuir a toda costa la población. A final de cuentas, los metales afectan el cerebro, pérdida de memoria, Alzheimer, accidentes cerebrovasculares. La neurotoxicidad, pues tenemos que atenderla, ver si hay neurotoxicidad, aplicar el neurobiomagnetismo holográfico, es para eso. Aluminio, bario, estroncio, silicio, plomo, etileno, virus y bacterias y otras sustancias de origen desconocido según riegan por los chemtrails. Pero más allá de eso, obviamente estos metales también afectan los pulmones, sensación de picor,
porque se supone que esos chemtrails rocían casi todos estos metales pesados que estamos hablando, aluminio, arsénico, plomo, estroncio, etcétera, etcétera. Afectan la mucosidad, neumonía, el corazón, presión torácica, taquicardias, infartos, en los huesos, cansancio, dolor, espasmos, calambres, pesadez. A nivel gastrointestinal, pues causan vómitos, diarreas, análisis, problemas estomacales. En fin, si rocían estos metales pesados, esos chemtrails, en caso de que fuera cierto, pues obviamente son una fuente muy importante de intoxicación por metales pesados. Ahora, ya más en concreto, ¿en dónde se albergan estos metales pesados? Bueno, en vías respiratorias el cadmio, el arsénico y el níquel y el cromo, pues obviamente, si están en el ambiente, van a ingresar por las vías respiratorias. Cerebro, el plomo va a parar al plomo. El monóxido de carbono, desde luego, contaminación. Mercurio de los medicamentos, aunque sea que son utilizados con fines de conservantes. Manganeso, plomo, mercurio de metilo, el conservante. No, no es el mercurio de metilo, es otro. No recuerdo, pero lo vamos a tratar, lo vamos a abordar en clase o en un tutorial. Tiroides, ¿qué se acumula? El cobalto. El yodo 131, ácidos de azufre. Corazón, obviamente monóxido de carbono y algunos otros metales que ya vimos. Pulmones, principalmente los pulmones, el amoníaco, obviamente es el cadmio, el ozono, que son químicos, óxidos nitrogenados, que también son metales que están en el ambiente, magnesio, nitrato, acetil, peróxido, berilio, sulfito de hidrógeno, cobalto, níquel, los asbestos y el manganeso. En el hígado, el selenio, el berilio, el níquel, el cromo, el cadmio, el arsénico. Todo esto hay que testear si tenemos una intoxicación hepática, por ejemplo, o incluso un proceso tumoral, y si testeamos que la causa sea metales pesados, pues hay que ver si es el selenio, el berilio, el níquel, el cromo, el cadmio, el arsénico, para estar viendo de igual forma la causa. Riñones, mercurio, por obvia razón, los riñones son filtros y pues ahí se acumula todo el mercurio del conservante de medicamentos, el mercurio mismo de amalgamas, o el mercurio en el agua, incluso en el aire, en fin, subproductos obviamente mercurianos, cadmio, arsénico. La grasa es un gran acumulador de toxinas, por tal razón hidrocarburos, cadmio. La piel, el arsénico, el berilio, el cromo, fundamentalmente los huesos, el fluoruro, lo de las pastas, el plomo, el estroncio 90, un metal radioactivo, el cadmio. Nervios, el fluoruro, el de las pastas de dientes, o el del agua que siendo un veneno le pone en esa situación. Cadmio, plomo, mercurio en el sistema nervioso periférico. Entonces, cuando hay intoxicación por metales, ya sea porque nos fumigan, como dicen los teóricos de la conspiración, que cuando el río suena es porque agua lleva. Hay muchos que hablan al respecto, incluso gente seria. Pero más allá de eso, porque sí nosotros hemos visto, y cualquiera que puede ver al cielo puede ver esos aviones con grandes humos detrás de sí. Supuestamente pues es la condensación de ciertos gases y no sé qué tanto dicen los meteorólogos o los expertos que hablan de esto, pero pues no siempre se ha visto esto así en los aviones. Antiguamente hemos visto pues pasar aviones y no dejaban estas estelas, más aún que las estelas luego a veces pues son pues obviamente
abundantes y pasan rociando, literalmente, porque pasan una vez, dos, tres, cuatro, rociando tal como se funiga a los campos. Y se supone que muchos de los componentes son metales pesados e incluso nanobots y no sé qué tanta situación que se supone que rocían. Un caldo de cultivo, así como en el libro de Los dioses del Edén, un periodista que dio cuenta que hay muchos fenómenos no voladores que rocían estas estelas, que ha sucedido a lo largo del tiempo. También lo vamos a ver como parte de las nuevas patologías, que se ha dado sobre todo en las pandemias. En el capítulo de pandemias tenemos que ver toda esta situación, y bueno, se parece mucho a eso, a una fumigación supuestamente por la sobrepoblación. Los eugenistas están en esa tesitura, que hay que controlar la sobrepoblación, incluyendo pues el intoxicar el ambiente. Pues por lo pronto es todo en cuanto al apartado de metales pesados en este curso avanzado de biomagnetismo. Gracias.